Quiero, sin más preámbulo, hermanos, ir a la quinta doctrina que nos falta. Hace 8 días nuestro hermano estaba predicando desde otro enfoque lo que es la gracia irresistible o el llamado eficaz. Así que hoy vamos a ir con la quinta doctrina, la última de las doctrinas de lo que se llama las doctrinas de la gracia. Y como ustedes pueden ver en la pared, las doctrinas de la gracia, hoy nos toca la perseverancia de los santos. Así que quiero invitarles a ir a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Vamos a leer la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios y luego vamos a aplicar la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ustedes saben, hermanos, que las doctrinas de la gracia estamos viendo en el libro de Efesios, ¿no? Entonces ahí están las 5 doctrinas y esta práctica se puede hacer en todos los libros de la Biblia, ¿ya? Porque están en las Escrituras. He estado pensando y hay un grupo de hermanas que van a hacer esta práctica en el libro de Juan. Así que Dios mediante vamos a estar también trabajando esto con ellas. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a volver a leer, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que es otro texto paralelo para mostrarnos la doctrina de la perseverancia de los santos, o la seguridad de salvación, o la preservación. Son sinónimos que vas a encontrar en los libros. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. En él también, dice Efesios 1:13, si ya estamos allá, en él también vosotros, habiendo oído, escuchen bien esto, hermanos, primero se oye, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y segundo, habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estos dos textos, hermanos, vamos a ir estudiando. Sin embargo, nuestro texto base es Efesios 4:30. ¿Sí? Vamos a volver allá. Efesios 4:30. Como ustedes han podido ver, ya hemos visto 4 de las 5 doctrinas de la gracia. Esto resume en sí, hermanos, el evangelio mismo. Ustedes han visto en la primera doctrina la depravación total. La idea de esta doctrina es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede hacer absolutamente nada para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Y si tú pateas a un muerto, el muerto no puede hacer nada porque justamente está muerto. Así es la condición del hombre o de la mujer en esta tierra sin Cristo. Está muerto en sus delitos y pecados. Necesita un poderoso Salvador. Necesita a Cristo mismo para poder ser el resucitado de lo muerto que está. Y qué alegría y qué gozo, hermanos, que el Señor nos quiera usar a nosotros como instrumentos para poder resucitar a esos muertos, predicándoles el evangelio de vuestra salvación. Cada alma que se salva, es Dios usándonos como medio para que esa persona se salve. ¿Cómo? Eligiéndolos incondicionalmente. Dios os escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser santos y sin mancha. Nos escogió incondicionalmente, no porque nosotros éramos mejor que otras personas, simplemente por su gracia y su amor. No porque seamos menos pecadores que otros. Pero también hemos visto que Cristo murió eficazmente, eficientemente y efectivamente por un cierto número de personas, su iglesia. La expiación limitada. Y la última doctrina, la gracia irresistible. Cuando Dios llama con esa voz poderosa, con ese llamamiento eficaz, no hay hombre o mujer, no hay nada absolutamente que pueda resistir a la voz poderosa de Dios. Cuando Él dice: Lázaro, ven fuera, Lázaro debe salir.
Cuando Él dice a una persona, ven fuera, resucita de lo muerto que estás, esa persona indudablemente resucitará, porque la voz poderosa de Dios es irresistible. Pero eso no queda ahí, hermanos. Eso no queda ahí. Porque aquel a quien Dios resucita, Dios mismo lo preserva hasta el final. Una vez que aquel hombre o aquella mujer ha sido salvo o salva, será salvo o salva siempre, eternamente. Por eso Jeremías dice, con amor eterno te he amado, y el amor eterno no tiene principio ni tiene final. Ese hombre o esa mujer que una vez ha creído, seguirá creyendo hasta el final de sus vidas, hasta la eternidad. Esto es lo que nos enseña la perseverancia de los santos, o la seguridad de salvación, o la preservación de los santos. Esos son sinónimos que podemos ver. Y Efesios capítulo 4, versículo 30, nos da una ilustración de esto. ¿Cómo puedo saber que yo realmente estoy perseverando en la fe? Porque hay una garantía. Hay un sello en tu corazón. Hay un sello en tu vida. De que si una vez has creído, seguirás creyendo por siempre. Ustedes alguna vez, me imagino, que han ido al banco y han pedido algún préstamo. Y si no lo han hecho, quizá lo van a hacer. Los del banco siempre te piden una garantía. Y la garantía debe triplicar el préstamo que estás sacando. Si no, el banco no te da el dinero que necesitas. ¿Verdad? Necesita una garantía, una casa, un auto, una moto, no sé. ¿Saben cuál es nuestra garantía, hermanos, de que realmente hemos creído? El sello que el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestro corazón. Las arras de la garantía. Tú has sido sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Acá en Santa Cruz normalmente los ganaderos lo que hacen es agarrar un sello y a los ganados, a la vaca y demás, les ponen el sello, ¿verdad? Todos han visto eso. Un hierro que tiene el nombre muchas veces del dueño. Si se llama Mario es con M, ¿verdad? Y le ponen el sello al ganado. De la misma forma, hermanos, nuestro Dios nos ha puesto un sello. Claro que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pacto intratrinitario. Y ese sello está aquí en tu corazón. Y nada ni nadie puede sacarte de las manos de Dios. Si es que una vez has creído de verdad. Si alguna vez creíste de verdad, nada ni nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Eso es lo que enseña esta doctrina de la perseverancia de los santos. Enseña que los santos, los elegidos, los cristianos, los creyentes perseverarán en la confianza en Cristo como su Salvador, como su poderoso Salvador. Y Dios mismo preservará a estos que perseveran para seguir creyendo hasta el final de sus días y hasta la eternidad. Escucha bien esto. Tú eres el que persevera, pero tú perseveras porque Dios te preserva. Si Dios no te preservara, tú no pudieses perseverar. Eso en palabras sencillas es, tú crees porque Dios hace que tú creas, porque cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso todas estas doctrinas, hermanos, están concatenadas, son cadenas. Primero una, luego la otra, y al final la perseverancia de los santos. Tú perseveras porque Dios te preserva, Dios te da el querer como el hacer para que sigas creyendo hasta el final de tus días, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estés viviendo. Dios hace que tú sigas creyendo, porque Él es el que preserva para que tú sigas perseverando. ¿Qué quiere decir perseverar? Quiere decir ser firme, ser constante en la manera de ser o de obrar. Perseverancia de los santos. Mira bien eso. Perseverancia de los santos. Un incrédulo, un impío no puede perseverar y Dios no lo puede preservar. Solo los santos, los creyentes, los hijos de Dios pueden perseverar porque Dios los preserva. ¿Me dejo entender? Solo los santos, los creyentes, los hijos de Dios pueden perseverar porque Dios los preserva. Con amor eterno te he amado. Y el amor eterno no tiene principio ni final. Por amor a mi pacto,
Me mantendré fiel a ti, dice el Señor en Jeremías y en Isaías. Y esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, dice el apóstol Pablo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual, con ese Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. La garantía de que tú eres creyente es el Espíritu Santo mismo en tu corazón, el cual clama, Abba Padre, el cual ora mejor que tú incluso. Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de que tú realmente has creído una vez y seguirás creyendo siempre, hasta la eternidad y por la eternidad. Es la garantía, es las arras. Eso quiere decir arras o fianza. Fuisteis sellados. Esta palabra, hermanos, fuisteis sellados, está en un tiempo pasado. ¿Ustedes pueden ver esto? No dice serán sellados en el futuro. No dice son sellados ahora mismo. No, no. ¿En qué tiempo está? Fuisteis sellados. ¿Cuándo? El momento en que Dios cambió tu corazón de piedra por uno de carne. En griego este tiempo es interesante, es el tiempo auristo. Es un pasado eterno. Dios, en la mente de Dios tú ya estabas para ser sellado. ¿Qué tuvo que hacer Él? Escogerte, redimirte, rescatarte, morir en la cruz por ti, llamarte eficazmente para luego preservarte, para que tú puedas perseverar. ¿Y saben lo interesante? La voz en la que está no es activa, no es que el sujeto quiere perseverar. No es que el sujeto él mismo se sella. No, no. Es un agente externo el que sella. Y ese es el Padre. Porque uno mismo, hermanos, por lo depravado que somos, no queremos ser sellados con el Espíritu Santo. No queremos que el Espíritu Santo more en nosotros como casa. La presencia de Dios no queremos que esté en nosotros. Por eso la voz es pasiva. Viene el Espíritu Santo, viene Dios, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y entonces podemos creer y seguir creyendo, seguir perseverando para que Dios mismo pueda ser glorificado. ¿Por quién fuimos sellados entonces? Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y Él también es Dios. Y si Él mora en nosotros, ¿ustedes creen que vamos a poder perdernos o podemos perder la salvación? Si el Espíritu Santo mismo mora en nosotros, ¿creen ustedes que es posible perder la salvación? Si la tercera persona de la Trinidad nos ha sellado, ¿creen ustedes que es posible perder la salvación? No, es imposible. Ahora, miren, ¿hasta cuándo no nos vamos a poder perder? Dice el texto, hasta el día de la redención. Hasta el día de la consumación. Tú ni yo, si hemos creído verdaderamente, nunca nos vamos a perder. Vamos a perseverar en la fe, porque Dios nos va a preservar. No importa lo que estemos pasando, hermano, hermana. No importa qué pecado estemos cometiendo, no importa qué dificultad estemos pasando, el Señor mismo nos va a preservar para que nosotros perseveremos en medio de esa dificultad. No importa lo que estés pasando, no importa qué enfermedad tengas, Dios te va a preservar para que tú perseveres. No importa lo que sea, hermano, hermana. Piensa si quieres en qué es lo que estás pasando, pero no importa lo que sea, no importa si te da Alzheimer, aun si tú te olvidas de Dios, Dios nunca se va a olvidar de ti porque Él ha prometido perseverarte y preservarte para la redención, para la vida eterna. Aunque tú te olvides de Dios, Él nunca se olvidará de ti. Ustedes conocen el Alzheimer, ¿verdad? Esa enfermedad hace que uno se olvide de todo. Pero quizá tú puedes tener Alzheimer y tú te olvides hasta de tu nombre, de tu esposo, de tu esposa, y hasta quizá te olvides de Dios, pero Dios nunca se olvidará de ti, nunca, porque Él ha prometido preservarte para que tú perseveres. Y aunque tu mente falle,
Él no fallará, porque es fiel al pacto que hizo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él es fiel en decir: con amor eterno te he amado. Y ese amor eterno no se termina por un Alzheimer, por una enfermedad, por una dificultad, por nada. Si una vez tú has sido salvo, seguirás siendo salvo siempre. Por eso murió Cristo en la cruz. Un teólogo dijo: se utiliza este sello para garantizar la genuinidad del artículo, para indicar que pertenecía a alguien, para protegerlo. Por ello, la posesión del Espíritu Santo era el sello mismo que Dios pone en el creyente. Eres genuino hijo de Dios porque tienes el sello. Si algún hombre, dice este autor, se convierte, es porque el Espíritu Santo ha entrado en él y lo ha cambiado de corazón, de uno de piedra a uno de carne, y lo ha sellado para el día de la redención, por la eternidad y hasta la eternidad. Por ello debemos recalcar, dice este autor, que en la realidad la perseverancia de los santos depende de la preservación de Dios. Por ello, hermanos, dice este autor, demos la gloria a Dios porque nosotros perseveramos, porque Dios nos preserva. Oh, pastor, ¿por qué sigo creyendo a pesar de tantas cosas? ¿Sabes por qué? No porque tengas una fe grande, no porque tengamos una fe grande. Nosotros seguimos creyendo a pesar de todas las dificultades porque Dios mismo nos preserva. Dios mismo nos da el querer y el hacer para su buena voluntad. Es Dios, hermanos. Por eso Él se lleva la gloria. ¿Por qué, pastor, otros se van de la iglesia? Porque realmente nunca creyeron. Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque aquel que creyó una vez seguirá creyendo eternamente y para siempre. Porque Dios se encargará de preservarlo para que esa persona persevere a pesar de su pecado, a pesar de la dificultad, a pesar de todo lo que esté viviendo. Dios se va a encargar de preservarlo para que él persevere. Pero aquellos que no permanecen en la iglesia nunca conocieron del Señor. Nunca conocieron del Señor. Eso no quiere decir que alguna vez un creyente verdadero no se va a alejar. Puede ser, pero es por un tiempo. El creyente verdadero, aquel que ha creído verdaderamente, volverá indudablemente a creer nuevamente y seguirá al Señor, porque no puede hacer otra cosa, porque Dios mismo se encargará de preservarlo para que siga perseverando a pesar de su pecado. La Confesión de Fe de Londres de 1689 dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado su preciosa fe a sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el día final y serán salvos por la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando. Escuchen bien esto, hermanos, porque Dios continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes que el Espíritu Santo da por la inmortalidad y hasta la inmortalidad. Es Dios, dice la Confesión de Fe. Y a pesar de los azotes y de muchos tormentos e inundaciones y pecados, nunca podrán apartarse. Sin embargo, Dios es el que les da tanto el querer como el hacer para que sigan perseverando en la fe. Ni Satanás, hermano, va a poder separarte de Dios si realmente has creído. Ni Satanás. Dice la Confesión de Fe en el párrafo 2, esta perseverancia de los santos depende no del libre albedrío del hombre, sino del Dios inmutable y de su decreto inmutable de elección que influye en el amor de esa persona. Lo mismo dice la Confesión de Fe de Westminster y los cánones de Dort en su artículo 9 y 10.
de esta protección, dice, de los elegidos y la perseverancia de los verdaderos creyentes en la fe, permanecerán siempre miembros vivos y verdaderos en su iglesia, y que poseerán el perdón de pecados y la vida eterna. Dicha seguridad no proviene de una revelación fuera de la palabra, sino de la fe misma, las promesas que Dios ha hecho en su palabra y el testimonio del Espíritu Santo, el cual da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente hemos creído. Alguien dijo, una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Pastor, ¿está bien esta frase? Sí. Una vez has sido salvo, siempre serás salvo. Pero alguien preguntará entonces, pastor, ¿esta doctrina no nos enseña o nos da licencia para pecar? Si siempre voy a ser salvo y Dios nunca me va a soltar, entonces pecaremos pues. Un creyente verdadero nunca piensa así. Un creyente verdadero le duele el pecado. Vamos a pecar, hermanos, empezando de mi persona. Pero nos va a doler el pecado. Vamos a arrepentirnos, vamos a decir, Señor, quiero cambiar, quiero dejar este pecado. Quiero transformar mi vida a través de tu palabra. ¿O alguna vez ustedes han visto un círculo cuadrado? Un creyente que dice ser creyente, pero no vive como creyente. Es algo ilógico. Es como un círculo cuadrado. ¿Puede ser esto? Por supuesto que no. ¿O han visto alguna vez un color azul que sea verde? ¿Puede ser esto posible? ¿Puede existir, hermanos, un santo perdido? Por supuesto que no. Como también no puede existir un pecador perfecto. Por ello, hermanos, si nosotros creemos en la elección, también debemos creer en la perseverancia de los santos, en la preservación de los santos, en la seguridad de salvación. Si nosotros creemos en la depravación total, debemos creer también en la perseverancia de los santos. Si nosotros creemos en la sustitución, nosotros también debemos creer en la perseverancia de los santos. Si creemos en la gracia irresistible, debemos creer también en la perseverancia de los santos. Si creemos en la justificación, debemos creer en la perseverancia de los santos. Si creemos en la santificación, debemos creer en la perseverancia de los santos. Y si creemos en la glorificación, también debemos creer en la perseverancia de los santos. El verdadero creyente tiene al Espíritu Santo y nunca se perderá. Somos la morada del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible esto? Dios morando en mí, no tengo ni la menor idea. Ese Dios omnipotente, omnisciente, morando en un hombre pecador como yo, como tú, no sé cómo puede ser eso. Solo Dios puede hacer aquello. Así que, hermanos, si una vez creíste, seguirás creyendo hasta la eternidad, por la eternidad, hasta la redención, hasta la consumación, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él en su gloria, con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea por ello la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos, porque Él nos preservará para que nosotros perseveremos. Oh, mi hermano, si realmente eres creyente, Dios se encargará de preservarte, para que tú perseveres en la fe, a pesar de todo tu pecado. Pero si no eres creyente, por más que vengas a esta iglesia, te vas a ir, porque no eres de Dios. Dios no te va a preservar, y por ello tú no vas a perseverar. Pero si eres de Dios, Dios mismo te preservará para que tú perseveres. Con un pie, con una mano, como sea, pero Dios te preservará. Si eres hijo de Dios,
aunque con una mano, con un pie o con un dedo, vas a estar acá. Porque Dios se encargará de preservar tu alma para que tú sigas perseverando. Aunque quizá estés a punto de morir de hambre, Dios se encargará de preservarte para que tú sigas perseverando. La perseverancia de los santos o la seguridad de salvación está basada, hermanos, no en mi poder, no en mi fe, no en mí, porque lo que yo doy simplemente es nada. La perseverancia de los santos, la seguridad de salvación está basado en el poder de Dios. Y por eso podemos estar seguros de que nunca perderemos la salvación, de que Él nos preservará para que nosotros sigamos perseverando. Podemos estar seguros de que la salvación está en nosotros y podemos mostrar el gozo de nuestra salvación a pesar de las dificultades, de las circunstancias. ¿Saben por qué, hermanos? Filipenses 1:6. Vamos allá, Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este texto tan maravilloso. Filipenses 1:6. Dice el texto en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, estando seguro de esto. Y quizá podemos leer juntos a la cuenta de 3, 2, 3. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios, Él mismo lo hará perfeccionar hasta el día de la redención, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Él mismo se va a encargar de finalizar la obra que ha empezado en nosotros. No importa cuán pecadores seamos. No importa cuán pecadores seamos, Dios puede cambiar nuestra vida, Dios puede transformar nuestra vida. Y si Él ha empezado una obra en ti, la va a perfeccionar, la va a terminar, porque Dios no deja nada a medias, porque es perfecto. Así que mi querido hermano, hermana, si Dios ha empezado una obra en ti, Él debe estar trabajando en ti. A través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de la enfermedad, a través de alguna circunstancia distinta. Pero Dios debe estar trabajando en ti. Es más, Dios debe estar probando tu vida. Si esto no es así, quizá hay algo que está pasando en tu vida. Quizá no seas creyente. Si no hay cambio en tu vida, si no hay transformación en tu vida, quizá Dios nunca te ha salvado. Porque escucha el texto, estando seguro de esto, que Dios, el que comenzó la buena obra en ustedes, salvándolos, va a santificar su vida. ¿Esto quiere decir que el creyente no peca? Por supuesto que no. Pecamos, hermano. Pero no nos deleitamos en ese pecado, no vivimos en ese pecado. La seguridad de salvación está basada en el poder de Dios. Con el mismo poder que Dios resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder usa para que nosotros podamos perseverar y Él nos preserva. Pero además, la perseverancia de los santos está basado en la fidelidad de Dios, no en nuestra fidelidad. Porque si así fuera, hermanos, ¿cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces hemos roto el pacto con Dios? Gracias a Dios que la perseverancia de los santos depende de la fidelidad de Dios. Esta fidelidad de Dios es fundamental. Es la piedra angular de nuestra esperanza, de la perseverancia final. Los santos perseveran en santidad porque Dios los preserva en su gracia y los bendice. Dice un pastor, ese mismo amor divino seguirá obrando infaliblemente en mí a pesar de mis posteriores pecados y provocaciones. Me seguirá corrigiendo, restaurando, sosteniendo y me dará al final la victoria hasta el día de la redención. Qué interesante esto, hermanos. Cristo, Dios, nos preservará para que nosotros perseveremos
a pesar de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Puedes entender esto? No importa si tus pecados son pasados, son presentes o futuros. Dios hará que tú perseveres porque Él está preservando tu vida. Y nada, hermanos, va a poder separarnos del amor de Dios. Ni el pecado más grande que existe en este mundo. Nada, absolutamente nada. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Y yo les doy vida temporal. ¿Eso dice el texto? No. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no temporal, no momentánea, no hasta que pequen solamente, como algunos arminianos dicen. No, esos arminianos dicen que se pierde la salvación por un pecado que tú cometas. Por supuesto que no. Dios no juega con la salvación. La salvación que Dios te da es eterna, permanente, dura para siempre. Pero eso no te da licencia a pecar como tú quieras, porque si tú sigues pecando como tú quieras, quiere decir que jamás Dios te da la salvación. Porque recuerda, si tú tienes al Espíritu, el Espíritu es Espíritu Santo. Y si tú no vives una vida santa, posiblemente el Espíritu Santo no esté en ti, porque tu manera de vivir no es santa o santo. Miren el texto: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice después? Y no perecerán jamás. Nunca te perderás si eres oveja. Pero si eres cabra, te vas a perder, porque nunca has sido oveja. Y esto es muy importante. La oveja oye la voz del pastor. La oveja oye la voz de las escrituras, pero la cabra no. Si eres oveja, nunca perecerás, jamás de los jamases. Y esa es una doble negación, okmi en griego. La idea es que ni te imagines que alguna vez vas a perderte. Dios te tiene en sus manos y nadie ni nada va a poder arrebatar de sus manos si tú estás ahí adentro. Nada ni nadie. Eso es lo que dice el texto. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Absolutamente nada ni nadie. Y escucha bien esto, y quiero recalcar: ni siquiera el pecado. Ni siquiera el pecado más grande. ¿Ahora eso me da licencia a pecar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero nada ni nadie va a poder arrebatarme de la mano de Dios si realmente yo he creído. Seguiré perseverando porque Dios me preserva. ¿Recuerdas este texto? El que no conoció, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice más, el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Antes que todas estas cosas, somos nosotros más que vencedores por aquel que murió en la cruz. Nada va a poder separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos preserva para que nosotros perseveremos.
La perseverancia de los santos, hermanos, es la muestra de que Dios mismo, de que Cristo mismo venció la muerte. La muerte ya no puede con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Cristo venció en la cruz la muerte. Y por eso nosotros podemos estar seguros de que Dios nos va a preservar para que nosotros perseveremos, porque absolutamente nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Ni pecado, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni espada, ni la muerte misma. No hay por qué temer a la muerte. Cristo lo venció. Y si tú eres creyente verdadero, genuino, si mueres hoy, no tienes que temer a la muerte, porque Cristo lo ha vencido. Y debes estar seguro de que tu morada va a ser en los cielos. Primera Pedro capítulo 1 versículo 4. Primera Pedro capítulo 1 versículo 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice el texto de 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Para una herencia incorruptible. Escucha bien esto. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Para eso nos ha salvado, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué les parece ese texto? O este otro que es Filipenses 2:13, que ya hemos dado lectura, que dice, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Es Dios, hermanos. Es Dios el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas para su buena voluntad. Así que si un día Dios te ha salvado, te seguirá salvando por la eternidad. Quizá tu pregunta es, ¿y qué pasa con aquellas personas que vienen a la iglesia y después de un tiempo se va? Y el apóstol Juan te responde, estaban con nosotros, comían con nosotros, cenaban con nosotros, jugaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque aquel que una vez creyó, seguirá creyendo por la eternidad. No estamos predicando una seguridad falsa. ¿Sí? No es una seguridad falsa. No creas en una seguridad falsa. Tú crees porque Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a tu espíritu de que realmente has creído. Así que nada, hermanos, puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios, nada. Si realmente un día hemos creído. Y podemos concluir esta serie de sermones de las doctrinas de la gracia diciendo lo siguiente. En la epístola a los Efesios. Alabemos a Dios, de quien proceden todas las bendiciones. Alabemos al Padre por su amor de elección. Alabemos al Hijo por su amor de expiación. Alabemos al Espíritu Santo por su gracia irresistible y por el sello que Él nos ha puesto. Alabemos al Dios Trino, porque Él nos preservará hasta el fin para que nosotros perseveremos. Gloria sea a Dios. Soli Deo gloria, como decían los reformadores. Que Él sea el que se lleve toda la gloria, hermanos, con nuestra salvación, y que Él mismo pueda usarnos para su gloria. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos porque entendemos, Señor, que tú nos preservas para que nosotros perseveremos. Y que nada, Señor, ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús.
Si un día hemos creído en ti, seguiremos creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de que todo nos vaya mal quizá. Porque nuestra esperanza está en ti, que nos preservas para que nosotros perseveremos. A ti sea la gloria, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo nos escogiste sin ser mejores que los demás. Nos resucitaste de lo muerto que estábamos. Nos diste vida. Gracias, Cristo, porque expiaste nuestros pecados. En la cruz del Calvario sustituiste en nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llamaste con esa gracia irresistible, redimiéndonos de nuestros pecados, cambiando nuestro corazón de piedra por uno de carne. Y gracias porque tú mismo nos das la garantía de que somos salvos y que si un día hemos creído, seguiremos creyendo hasta la redención, hasta el final, que nada ni nadie nos va a separar del amor que solamente tú nos das. Gracias por eso, Señor. Pido por la Iglesia Bíblica Sola Escritura. Y quizá que hay alguien que no te conoce. Oh Señor, cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Llámalo eficazmente, efectivamente, al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo lo convenza de justicia, de juicio y de pecado, para que venga a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Que tu palabra, Señor, obre con poder en estas personas que quizá nos están visitando el día de hoy, para que tú seas glorificado a través de esa vida, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, porque realmente entendemos que su destino, si no se arrepienten, es el infierno mismo. Cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Y ayúdanos ahora, Señor, al conocer estas verdades, estas doctrinas, a glorificarte desde ahora y para siempre, que podamos vivir para gloria tuya, predicando, enseñando estas verdades que están en las Escrituras. En tu nombre pedimos esto, y que la Iglesia Bíblica Sola Escritura sea esa columna y baluarte de la verdad en Santa Cruz, en Bolivia y en el mundo entero, para tu gloria. Amén.